Estamos de regreso. Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. El mejor canal, la mejor imagen en las plataformas digitales de las redes sociales en todo el país, los sistemas de cable, canales dominicanos en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, Boreal Televisión. Licenciado, usted me explicaba hace un momentito que pueden generarse situaciones incluso con abogados con varios años de ejercicio. Sí. Sí, abogados con varios años de ejercicio que no conocen lo que es la calidad para accionar en justicia. Porque abogados viejos que no saben que a nivel procesal, si usted o es demandante, o es demandado, o es interviniente voluntario, o es interviniente forzoso, y le preguntan a ese abogado, ¿en calidad de qué está usted aquí? Ah, porque yo soy propietario, yo soy el vendedor. Pero no se le está preguntando cuál es el interés que usted tiene aquí. ¿Cuál es su calidad? Quería decir el juez si usted era demandante, si era demandado. En materia de deslinde litigioso, por ejemplo, se dice solicitante. Sí. Pero hay un demandado y hay un interviniente voluntario en ocasiones y ocasionalmente forzoso. Y él dice, no, fue que a mí me citaron porque yo soy el vendedor. Entonces la función de él era de interventor, pero forzoso, porque esa es la calidad. Usted vendió unos derechos, ya usted no tiene interés jurídicamente protegido ahí, porque usted vendió sus derechos. Entonces, usted no puede decir allí que usted está allí como vendedor. No, no, su calidad es de intervención forzosa, porque a usted se le citó para eso. Y él llegó a la audiencia como abogado. Y estaba inclusive del lado de los demandados. Y después le dije, inclusive, a usted ni siquiera de ese lado le toca. A usted le toca de este lado. Y tuvo que cambiarse. Porque es que en esto, a mí me parece que a veces el tiempo, hay gente que se le pasa y no se adecúa. Pero no vamos a mencionar el nombre. Con relación a las acciones posesorias. Las acciones posesorias, sí. Con eso tenemos que decir que ciertamente siguen la suerte como si se tratara una litis sobre derechos registrados, aunque no son derechos registrados, porque si analizamos la clasificación de las acciones posesorias, son tres. Existe la acción por querella posesoria, existe la denuncia de obra nueva y existe también la reintegranda. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Se introducen por instancia, por ante el tribunal? ¿Son demandas iguales? Son demandas, porque Perfecto. cursan como si se tratase de litis sobre derechos Correcto. registrados. Lo único que hay una particularidad, que cuando, y como manda el artículo 25, numeral octavo de la ley 108, cuando está en curso de un procedimiento de mensura, entiéndase porque ya se inició algún proceso de saneamiento, pudiéramos decir entonces que ese artículo 25, inciso octavo, le da la atribución de competencia a la jurisdicción inmobiliaria por lo que tiene que ver con relación a cualquier turbación de esa posesión o de ese derecho de posesión que se tiene ahí, porque se está hablando de derechos no registrados, que en este caso cursa un procedimiento de mensura. Una vez aprobada la mensura, el 25.8 te dice que es el Tribunal de Tierra. A veces ha habido alguna duda, porque el artículo 3 de la misma ley 108 ha establecido otro tipo de competencia. No, lo que pasa es que el artículo 3 le da una competencia más amplia, porque ya habla de lo que tiene que ver con la litis sobre derechos registrados propiamente. No así con los derechos no registrados, y donde se debaten turbaciones que tienen que ver con esos terrenos no registrados, para debatir lo que tiene que ver con la posesión. Lo único que cuando no está en curso de un procedimiento de mensura, el competente es el juzgado de paz. Ahora, ¿cuáles son los elementos importantes? Porque eso todo tiene un plazo. ¿Dentro de qué plazo puede usted accionar en lo que tiene que ver con una acción posesoria? Dentro del plazo de un año. ¿A partir de cuándo? A partir de cuando se inicia la turbación de ese derecho a la posesión. Ahora, hay algunos requisitos que se deben tener. El 2229 del Código Civil nos dice a nosotros que para que usted pueda demandar, no obstante estar dentro del plazo,
para reclamar una acción posesoria porque alguien, algún intruso, vino allí y construyó alguna mejora. O quizá usted, como siendo el verdadero poseedor, estaba construyendo y alguien le destruyó algo suyo y usted tiene que hacer una especie de reintegración de esa mejora y demandar en acción posesoria y reintegranda porque alguien se le introdujo ahí. O tiene que hacer una especie de acción posesoria por denuncia de obra nueva. O tiene que hacer una querella posesoria. Entonces usted tiene un plazo de 1 año y tiene que tener una posesión pacífica, ininterrumpida, debe tener... De buena fe. Debe tenerla de buena fe, debe tener a título de dueño, sí, y debe necesariamente que ser de notoriedad. Efectiva. ¿Para qué? Para que entonces su acción posesoria pueda tener efecto y así entonces transita eso en la jurisdicción inmobiliaria cuando estás en el curso, en este caso de un proceso de saneamiento y que ya tiene inclusive la autorización aprobada o la aprobación de la mensura. Entonces ahí cursa y transitan esas acciones posesorias como si se tratase de una litis sobre derechos registrados. ¿Cuál es el problemita? Que la ley 108 en ese epígrafe de acciones posesorias no lo menciona. Se deduce de lo que tiene que ver con el 25.8. Hay un vacío ahí. De la misma ley, hay un vacío, pero el 25.8 de la misma ley arrastra todo ese tipo de acciones posesorias cuando habla de la turbación al derecho a la posesión. Lo arrastra de esa forma. Solamente que no le pusieron el título, pero está ahí. Porque el artículo 3 habla de una competencia más amplia y se refiere el 3 combinado con el 10, porque ya el 10 le habla a usted de una competencia y el 3 de otra y el 25 de otra. Por ahí una que es más amplia, una que otra. Y hay un nivel de incompetencia porque ustedes saben que los embargos no son competencia de la jurisdicción inmobiliaria. Entonces, en razón de la atribución, cada juez debe saber a qué es competente. Bien, aunque ya usted lo dijo, pero es bueno que lo recargue, la acción posesoria solo se circunscribe a aquellos derechos de posesión, no tiene un ámbito de aplicación en otra área del derecho inmobiliario. Bueno, sí, porque cuando usted tiene un derecho de posesión, es por cuando usted se convierte en un reclamante y usted inicia un proceso de saneamiento, y porque no es propiamente una demanda, sino una reclamación, porque todo el que tiene un derecho de posesión... Porque le están lesionando un derecho. Todo el que tiene un derecho de posesión y que en algún momento dado ha sido turbado, acciona en reintegración de ese derecho de posesión porque un intruso se introdujo allí de manera violenta. Y esa es la jurisdicción inmobiliaria la competente para examinar esas situaciones de turbación que se presentan. ¿Y en qué etapa podría producirse una acción de esta que usted menciona, de acción posesoria? ¿En el proceso de saneamiento podría ser? En el proceso de saneamiento es el más común, porque usted me dirá, ustedes saben que cuando se autoriza algún proceso de mensura sobre una reclamación en saneamiento, como el saneamiento es un procedimiento de orden público y tiene 3 etapas, la primera de las etapas es la técnica, y la técnica es lo que tiene que ver con la autorización de mensura, conforme al reglamento de mensura, para que luego pasemos a la fase judicial y luego terminamos en la fase registral, que es cuando se pide por primera vez el título ya depurado. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que usted tiene una propiedad materialmente cercada, poseída, y aparecen personas que se introducen y quieren hacer construcciones, o quieren sembrar, o quieren decir que son los dueños, y no es así. Otros le han dado la tierra en arrendamiento y han querido hacer alarde de que son los dueños, o quizá le han permitido que la ocupe o que la posea temporalmente por autorización del dueño, pero el dueño es el que tiene derecho a demandar en acciones posesorias para la reclamación de esos derechos a la posesión. Esa es la situación. Bien, quisiera preguntarle, aprovechando su experiencia como agrimensor también, sí,
Luego del proceso de saneamiento, entonces sigue un deslinde o del saneamiento se autoriza directamente a registro de título, emitir el certificado. Bueno, lo que pasa es que hay una situación clara. Cuando hay un proceso de saneamiento y hay una fase técnica de aprobación de los trabajos técnicos que van a generar una parcela, un número de parcelas por vez primera y van a crear unos derechos depurados con un certificado de título por vez primera. Hay un plano, usted sabe que hay un plano general que se aprueba, que para muchas personas puede ser confundida con el procedimiento de deslinde que se hace en terreno registrado, que es diferente al proceso de saneamiento, que es en terreno no registrado. Lo que pasa es que tanto uno como el otro, ambos tienen una fase técnica porque la Dirección Regional de Mensura tiene que aprobar tanto en uno como en el otro, pero hay un derecho que ya fue registrado por vez primera y que tiene alguna constancia anotada y que sí se va a deslindar, y cuando se va a deslindar se genera un límite, se genera una individualización de esa propiedad que ya estaba amparada en una constancia anotada de título, distinto a aquel que no tenía ninguna constancia de título, sino que por vez primera se va a generar un título fruto de un proceso de depuración de unos derechos de posesión. Efectivamente. Vamos a la pausa y en breve regresamos con otros temas de interés en este su espacio Realidad en Contexto.